Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un excelente día. Hoy vamos a ver un tema, estamos en español, vamos a ver el tema de escribir cuentos. Vamos a escribir cuentos a partir de nuestra imaginación. Para eso, pues tenemos que, eh, cuentos narrativos a partir de nuestra imaginación. Eh, en esta semana vamos a identificar los personajes que participan, cómo se mezclan esos personajes, cuál es la estructura de este cuento, de los cuentos narrativos, y pues lo vamos a hacer rápidamente para que al final de la semana podamos concluir con el escrito de un cuento que ustedes van a elaborar a partir de su imaginación. Y ya más adelante lo vamos a ver más específicamente. Vamos a ver algunas imágenes y en base a esas imágenes vamos a iniciar nuestra narrativa del cuento. ¿Están listos? Vamos a empezar. Vamos a empezar por voy a leerles un cuento y a partir de esa lectura vamos a aprender cómo identificar a los personajes y el día de hoy. Por el día de hoy vamos a identificar los personajes nada más. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el problema, el conflicto que presentan y cómo es la solución que se obtiene? En base a eso nosotros vamos a empezar a hacer ejercicios con algunas lecturas, ¿ok? Bien. Tenemos aquí el cuento de El conejito soñador. Autor Eva María Rodríguez. Ya más adelante ustedes van a elaborar su cuento, van a ponerle el título y aquí en autor va a estar el nombre de ustedes. ¿Sí? Es para todas las edades, los valores. Aquí identifica algunos valores. Bien, dice el cuento. Había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque, rodeado de libros y fantasías, pero no tenía amiguitos. Todos le habían dado de lado, porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido de verdad, hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y acabó quedándose solo. Al principio, el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero pese a eso, continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestido de caballero, salvando a inocentes princesas o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras exploraba las profundidades del océano. Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que imaginaba. De vez en cuando salía al bosque a leer en voz alta, por si alguien estaba interesado en compartir sus relatos. Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdida, pero nuestro amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita aplaudió con entusiasmo. «Vaya, no sabía que tenía público», dijo el conejito soñador a la recién llegada. «¿Te ha gustado mi historia?» «Ha sido muy emocionante», respondió ella. «¿Sabes más historias?» «Claro», dijo emocionado el conejito. «Yo mismo las escribo». «¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes?» «¿Tú crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridísimas». «Pues eso no es cierto. A mí me ha gustado mucho. Ojalá yo supiera saber escribir historias como la tuya, pero no sé». El conejito se dio cuenta de que la conejita
se había puesto de repente muy triste, así que se acercó y pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con dulzura: yo puedo enseñarte si quieres escribirlas. Seguro que aprenderás muy rápido. ¿Sí? ¿Me lo dices en serio? Claro que sí. Hasta podríamos escribirlas juntos. ¡Genial! Estoy deseando explorar esos lugares y viajar a esos mundos y conocer todas esas esos villanos y malandrines, dijo la conejita. Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cuentos de los libros que leyeron a niños de todo el mundo. Sus historias, jamás contadas, y peripecias se hicieron muy famosas, y el conejito no volvió jamás a sentirse solo, ni tampoco a dudar de sus historias. Muy bien, aquí termina el cuento de El conejito soñador. Para empezar, vamos a contestar unas preguntas para poder nosotros identificar. Dice, aquí respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los personajes del cuento? Lo que vamos a hacer en los próximos cuentos que leamos, vamos a subrayar estas respuestas. Dice, ¿cuáles son los personajes del cuento? Y si nos vamos acá, ¿cuáles son los personajes? Pues empezamos con el conejito soñador. Ese sería nuestro primer personaje. ¿Qué otro personaje aparece ahí? Dice, imaginarios, hazañas, caballerescas, aventuras. Estaba intentando huir, ¿verdad? Amigos, sus amigos. Son sus amigos, pero pues no aparecen mucho. Y se quedó así, continuó, permitió todo tipo de aventuras. Dice, ¿qué otro personaje aparece ahí? La conejita. Ese es el otro personaje. Entonces, y son los únicos. Y ahí dice niños, pero los niños no participan, sus amigos tampoco participan. Entonces, ¿cuáles son los personajes? Anotamos como respuesta el conejito soñador y la conejita. Bueno, aquí se va 2. Eso sería la respuesta. ¿Cuáles son los personajes del cuento? El conejito soñador y la conejita. ¿Dónde se desarrolla el cuento? Al principio nos dice, vivía en una casita en medio del bosque, rodeado de libros y fantasías, pero no tenía amigos. Entonces, ¿dónde se desarrolla? En medio del bosque. En la casita no, porque ahí es donde vive el conejito. Y él contó su historia fuera. Entonces, en medio del bosque. ¿Cuál es el problema que se presentó? Vamos a responder ahora esta pregunta. ¿Qué problema se presentó? Si se acuerdan, ¿cuál era el problema que tenía el conejito? Que él escribía cuentos, pero nadie los escuchaba. Entonces, ese es el problema. Que el conejito escribía cuentos e historias, vamos a decirlo así, pero nadie quería escucharlas. Nadie las quería escuchar, los aburría y él pensaba que sus historias eran aburridas porque yo creo que nada más que era envidia lo que le tenían, no tanto que no les gustaran las historias del conejito, sino que tenía muchas historias. Pero esta es el problema que tenía. El conejito escribía cuentos e historias, pero nadie las quería escuchar. De sus amigos. Nadie de sus amigos. De sus amigos la quería escuchar. Y ahí son los personajes que no escribimos. Nadie quería escuchar. De sus amigos quería escucharlas. ¿Cómo se resolvió? Cuando conoció a una conejita que le fascinaron sus historias.
A ver, déjenme ver. Déjenme checar aquí porque esta palabra, ahí está. Fascinaron sus historias. Cuando conoció. Cuando conoció a una conejita que le fascinaron sus historias. Y ella se sintió triste de no poder escribir historias así de emocionantes. Y el conejito soñador le propuso enseñarle, ay, es que estas teclas se me revuelven aquí. Le propuso enseñarle lo que permitió que escribieran historias nunca antes contadas y se las leían a muchos que dicen niños o animalitos, ok. Conejito, ni tampoco dudar de sus historias. Libro a niños de todo el mundo. Niños de todo el mundo. Y el conejito no volvió a dudar, dice ahí al final. Fíjense bien, aquí lo podemos subrayar también. Lo podemos subrayar. Se pasaba escribiendo historias, dibujando lugares, imaginaba. Por si alguien estaba interesado. Sus historias del conejito eran increíbles. Yo creo que aquí está. Él buscaba a alguien que estuviera interesado en compartir sus relatos. ¿Verdad? Al principio, al principio, dice, este era el problema también. ¿Verdad? Que consideraba aburridas y nadie quería escuchar. Y es lo que él quería, proponía. Y la solución fue cuando conoció a la conejita. Y aquí puedo enseñarte si quieres. Genial. Si los conejitos se hicieron amigos. Y esta fue la culminación, la segunda de aquí. Que los conejitos se hicieron amigos y ahí está. Y de esta manera nosotros ya contestamos, estas preguntas las vamos a estar contestando en cada lectura para que nosotros tengamos una idea clara de lo que vamos a hacer en cada cuento. Esto va a ser así. Aquí hay otro cuento de Irene, dice Los dos gemelos y la caja mágica. Este cuento se los voy a mandar y ustedes van a hacer lo mismo. Y ahorita voy a, aquí van a estar las preguntas de cómo se resolvió. Y ustedes van a contestarlo. Voy a poner acá abajo, voy a abrir espacio para que ustedes lo contesten. Si imprimen esta hoja, pues aquí lo contestan. Si no la imprimen, pues lo contestan en su cuaderno, como quiera. Las hojas las van a recortar y las van a pegar en su cuaderno. Esta se pasó. Está. Bien, aquí está la historia. El conejito soñador. Y bueno, ahí podemos ya terminar nuestra clase de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo que vamos a hacer el día de hoy. A hacer esta actividad. Está sencilla y está fácil de hacer. Es nada más de leer, subrayar, identificar
los datos, las respuestas de las preguntas que nos están poniendo y listo. Ya tenemos nuestro ejercicio elaborado por el día de hoy. Y ya mañana vamos a intervenir con otra lectura y vamos a identificar otras la estructura del cuento. Ya si ustedes quieren ir avanzándole sobre la estructura de un cuento narrativo, pues bueno, lo pueden hacer y ya lo pueden identificar. Por lo pronto, nos vemos en el video de matemática.